Son las 11:38 de la mañana, esto es Radio Exitosa. Tenemos información importante para ustedes sobre las transmisiones en vivo de Exitosa. Tú puedes seguir la programación de Exitosa en todas nuestras plataformas digitales. En YouTube, /Exitosa Noticias, es una transmisión ininterrumpida las 24 horas del día. Estamos también en Facebook, en Exitosa Noticias, en Twitter, en Exitosa P, y en la web exitosa.pe. Estamos a tono con los tiempos. Y se acerca el Día de la Madre y Exitosa está haciendo un homenaje a las madres, regalando 20 tablets, 10 pasajes dobles a cualquier destino del Perú y 20 canastas de víveres. Solo tienes que juntar los cupones del diario Exitosa, depositarlos en las boticas Tu Salud, que queda en la avenida General Garzón 2490 en Jesús María, o en las instalaciones de Radio Exitosa en la avenida Guardia Civil 674 Chorrillos. Repito, ustedes pueden depositar los cupones que van a encontrar en Diario Exitosa en la botica Tu Salud de la avenida General Garzón 2490 en Jesús María, o en las instalaciones de Radio Exitosa en la cuadra 6 de la avenida Guardia Civil en Chorrillos. Cuanto más cupones deposites, por supuesto que vas a tener mayor posibilidad de acceder a ganar estos premios por el Día de la Madre. De esta manera, Radio Exitosa premia tu sintonía. Y nos acompañan el día de hoy el doctor Absalón Montoya, que es presidente del Cuerpo Médico del INEN, y el doctor Jaime Mamani, que es presidente del Cuerpo Médico de la Maternidad de Lima, y vienen a contarnos cosas serias que están pasando en el sector salud. Bienvenidos. ¿Por qué no nos cuentan qué está ocurriendo exactamente? Muchas gracias. Muy buenos días. Primero agradecer por la oportunidad y agradecer a la audiencia de Radio Exitosa que se escucha en todo el Perú que nosotros ya hemos ido constatando, ¿no? Muy bien, la presencia de nosotros es para demostrar y mostrar nuestro rechazo frente a una decisión que ha tomado el Ministerio en relación a lo que significa la suspensión del servicio de salud de tarifario bajo diferenciado. ¿Qué significa eso? Esto significa la suspensión de las clínicas en los hospitales. Y los grandes afectados de esto somos el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Materno Perinatal, el Instituto de Salud, ¿qué es la Maternidad de Lima, el Instituto de Salud del Niño de Breña y el Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces, estos 4 institutos hemos sido afectados bajo esta decisión del Ministerio. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque la lógica de estas clínicas es que, si bien estos hospitales son un servicio público, digamos, gratuito, accesible para las personas de menos recursos, para aquellas personas que puedan pagar, hay este servicio diferenciado de la clínica. Claro, más o menos para orientar a la población. Este servicio de clínica se viene dando desde hace 20 años con una resolución ministerial que lo han ido prorrogando los ministros de turno. Este servicio se viene dando a partir de las 2 de la tarde, que es la hora que termina la atención a los pacientes que son los pacientes que vienen por el CIS o pacientes comunes, como le decimos, ¿no? Entonces, lo que el Ministerio está aduciendo es que terminó el plazo por el cual veníamos dando el servicio. Y lo otro que lo argumenta dentro de este oficio que fue dirigido el 10 de abril a la jefatura institucional, es donde se dice que nosotros tenemos una insuficiente oferta de servicios y lo que queremos mejorar es la capacidad operativa en atención a los pacientes. Lo cual esto no es real, porque nosotros utilizamos los servicios de clínica a partir de las 2 de la tarde, cuando ya no hay atención a los pacientes que vienen en otra modalidad. Es más, lo que nosotros también tenemos que considerar es que gran parte del presupuesto para el funcionamiento de los hospitales como un plan de contingencia ante la deficiencia en cuanto a lo que nos da el Ministerio de Salud, es que utilizamos para adquirir recursos. También tenemos que tener... esto es una fuente de ingresos para los hospitales. Efectivamente. Pero también hay un detalle muy importante, que esto atenta contra los derechos de un paciente. Un paciente tiene el derecho de atenderse en los lugares que lo considere necesario. O sea, no lo podemos prohibir o limitar a un paciente que no vaya a una clínica. Ahora, el problema es que esto ocurre en un contexto en el cual, es decir, ustedes dicen, si nos quitan esta posibilidad
de atender a pacientes que puedan pagar por el servicio bajo la fórmula esta de las clínicas, ¿no es cierto? Les están quitando un ingreso, supuestamente esto debería ser compensado, pero lo que está ocurriendo es que le deben, ¿cuánto les debe el Mire, CIS? Porque eso es otro problema, ¿no? Supuestamente nos iban a compensar, pero ya tenemos una deuda que a nivel nacional hay una deuda del CIS de aproximadamente 500 millones de soles. Al INEM actualmente le debe 120 millones de soles que estamos tratando de ver de qué manera se va a solucionar eso. Es decir, el INEM ha prestado servicios, ha entregado medicamentos que debían ser pagados con el presupuesto del CIS y esto no ocurrió. ¿Cómo es posible? Si se supone, es más, en determinado momento yo he hecho un montón de entrevistas a los directivos del CIS. El CIS decía que incluso daba pagos adelantados, daba pagos a cuentas para que luego se hicieran las liquidaciones. Bueno, creo que eso es parte de las justificaciones, ¿no? Pero vamos a lo concreto. Lo concreto es que ahorita los hospitales, con los presupuestos que tenemos por parte del Ministerio, no da abasto. Hay una gran deficiencia en cuanto a insumos, a materiales, y no solamente es eso, simplemente es la negativa ni siquiera para el diálogo. Y eso es lo que a veces un poco incomoda, en el sentido que hemos buscado la participación, hemos buscado citas, hemos buscado por la jefatura institucional como por la parte de la federación, entrevistas con la ministra para llegar a un acuerdo sobre esto y definitivamente no lo encontramos. Hay una negativa, hace 4 o 5 días tuvimos una reunión, no asistió, ¿no? Entonces mostrando una falta de respeto a todo esto. ¿Una reunión de qué? ¿De estas cuatro, de las 4 instituciones? Dentro de, claro, no, con la Federación Médica, con la Federación, para tocar este tema, ¿no? Y acá está el documento. Entonces, definitivamente, esto pues altera a los 4 institutos, y si estamos en este sistema, pues definitivamente los hospitales van a colapsar. Ahora, ¿cuál sería el fundamento adicional? Creo que definitivamente hay un error en la interpretación, porque hay servicios, por decir, en cuanto de la institución, la Martina de Lima o el Instituto Nacional Fernando Plásicas, hay servicios que solamente lo puede dar el hospital. Ahora, acá un oyente me dice, critica diciendo que es un negocio para los Mike, me escribe en el Twitter, dice que es un negociazo de los doctores, siempre dicen que no hay radiografías, que no hay esto, no hay lo otro, y la gente termina en las clínicas, ¿no? Dice, las operaciones cuestan caras, entonces ¿para qué pagamos los peruanos asegurados nuestros descuentos en planilla? ¿No? Claro, es que tenemos que entender que hay modalidades de servicio. Los otros que pagamos de salud tenemos el derecho de atendernos en salud. ¿Por qué tenemos que parar a otro lugar? Simplemente es que a río revuelto ganancia de pescadores. Es que también, si vamos a salud, pues las citas son en 3 meses, 6 meses, y en un caso de cáncer, por decir, el cáncer va a avanzar y no se va a hacer absolutamente nada. Entonces, los pacientes de salud también van a acudir a la parte privada o van a acudir a nosotros. El INEM se satura por eso, como la vez pasada lo habíamos conversado. Los asegurados por las instituciones de las Fuerzas Armadas y policiales también vienen con nosotros. El paciente común viene con nosotros. Y el que tiene recursos, obviamente, opta por una tarifa. O sea, por este tipo de servicios, la idea que a la tarde, clínica, ¿no?, va o debería ir aquel que no tenga el CIS, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí. Aquel que no tenga el CIS y aquel que tiene opción de pagar, porque definitivamente los estándares en cuanto a los tarifas es un poquito elevado. Nadie lo puede decir que no, pero definitivamente está destinado a un tipo especial de paciente que tiene derecho a atenderse con los recursos y que está tiene. pagando por ese servicio. Y que está pagando por el servicio y que de eso el hospital se beneficia. ¿Es verdad que el 60% del presupuesto, o sea, qué porcentaje corresponde al presupuesto de operación? En el caso nuestro es el 13% del presupuesto. Tenemos un ingreso de 17 millones por clínicas y eso se distribuye para los planes de contingencia. No, en caso del colega de la maternidad es completamente diferente, va mucho más allá de lo que nosotros. Quisiera, por favor, si lo podría explicar. Sí, doctor Mamani. Sí. Primero quisiera precisar que nosotros damos una muy buena, creo yo, calidad de atención en el instituto, en la maternidad de Lima. El paciente que va a las 6 de la mañana incluso puede tener la posibilidad de ser atendido ese mismo día. Entonces nosotros, fuera del horario de trabajo, es que se prestaba este servicio, y yo doy una cifra, señor Lucar, que nosotros atendíamos más o menos una cantidad de consultas de 80 a 90 consultas por día. Tendríamos más o menos 10 cirugías por día, y en estos 10 primeros días de funcionamiento, de cese el funcionamiento, hemos dejado de operar 70 operaciones, 70 cesáreas, que hemos tenido que incluso devolver la plata a los pacientes que ya habían pagado previamente, y nos preocupa demasiado
Bueno, esos pacientes se van a ir a una clínica privada. Sí, es así. ¿No es cierto? Es Porque así. igual necesitan la atención. Es así. Y le van a quitar, le están quitando, según ustedes, ese ingreso bueno, pero eso inevitablemente va. Pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuál es la lógica de esta decisión? Porque si no hay el presupuesto que el sistema de salud requiere, si el CIS les está debiendo dinero y si les están recortando el ingreso que tenían por lo de las clínicas, lo están asfixiando. Según el documento que tengo a la mano, dice, es necesario aumentar la capacidad operativa de los establecimientos de servicio público. Pero eso no procede, porque esto no tiene nada que ver entre la atención de un paciente común como un paciente. Pero ¿qué quiere decir? Que en las horas que se están usando y las instalaciones que se están usando para las clínicas deberían usarse para las atenciones del CIS, ¿no es cierto? Claro. De pacientes que vienen a decir, pero eso debería ir de la mano con un presupuesto suficiente para pagarle a los médicos que van a trabajar en esas horas, así ¿no es cierto? Para cubrir. Así es, pero si nosotros en la maternidad nos deben más de 5 millones por el CIS, ¿cómo entonces pretendemos cubrir esas horas, como usted bien dice, ¿no? Con una mayor cantidad de personal, si no lo tenemos, si el Estado no nos proporciona ese ingreso? O sea, obviamente que, como dice el colega, aumentar la capacidad operativa de los establecimientos de salud significaría contratar más personal para que trabajen en la tarde. Claro. O sea, lo que se resume es el hecho que desaparezca las clínicas, tengamos de repente 20 o 30 camas adicionales, no significa que la atención va a mejorar. El otro detalle importante que no se ha considerado dentro de lo dicho un paciente es que, como conversaba con el doctor Mamani, hay pacientes que necesariamente tienen que ser atendidas en instituciones de alto nivel, como la maternidad o como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, porque ninguna clínica tiene la infraestructura ni la capacidad para poder recibir ese tipo de pacientes. O sea, ahí se está vulnerando ese tipo de situaciones. Es un tema ¿no? Porque sí, es un serio. Tema que nos lleva además y yo insisto, y la respuesta no puede ser la respuesta de no hay recursos, es decir, porque cuando se discute por qué debe el CIS, por qué no se mete el dinero que se debe meter, ¿no es cierto?, en el sector salud, la respuesta es hay problemas en la caja fiscal, no tenemos el dinero suficiente, pero para eso no los elegimos no para que nos digan no hay cómo resolver problemas, sino para que nos den soluciones, ¿no es cierto? Imaginativas, inteligentes de cómo conseguir recursos que son los que se necesitan para la salud, para la educación, exacto, para la infraestructura. Y lastimosamente, cuando faltan los recursos que dan la cara en las instituciones somos los médicos. Como si los médicos serían los que adquirimos los medicamentos, como si los médicos serían los que adquirimos los insumos. Tendría que comenzar, y yo creo que hay que hacer desde acá una invocación a la ministra por reunirse con ustedes, ¿no? Yo creo que por ahí comienza, ¿no? Por conversar con los representantes de los diferentes estamentos del sector salud, porque juntos tienen que resolver los problemas, no se puede hacer prescindiendo, pasando por encima, en este caso de los médicos. Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Vamos a seguir este tema, ¿no? De lo que la propia ministra ha reconocido como un colapso del sector salud, ¿no? Erika Rado está en el Congreso de la República. Adelante, Erika. Cuéntanos qué está pasando. Muy buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. Viene declarando a la prensa el parlamentario Gilbert Violeta.